bueno, pues vamos a darle la bienvenida a todos los que nos siguen semana tras semana en el YouTube. Ya les di la bienvenida a los que están aquí físicamente. Hoy nos toca reunión física. Recordarles que tenemos un par de semanas con el nuevo formato, donde un miércoles es en línea, presencial, como nos toca ahorita, totalmente en vivo. Próximo miércoles se sube el estudio a la hora de la reunión, pero no es en vivo. Esto para poder tener más facilidad de hacer actividades personales, tanto yo como ustedes, pero con la intención de que cada semana haya un estudio y no se interrumpa. ¿Ok? Y bueno, como sabemos, estamos en un eh, tema que yo creo que lo estoy alargando porque hay demasiado que hablar de ello y no quiero saltarme cosas importantes. Y estamos hablando generalidades, se podría llamar, generalidades de la fe. La fe, como les decía en alguna de las primeras sesiones de este estudio, a mí me gustó un ejemplo que una vez dijo algún pastor, que la fe es como la moneda de cambio en el reino de los cielos, ¿verdad? En el reino de los cielos todo es gratis, no tienes que pagar por ello, todo es por gracia. Pero para acceder a eso que es por gracia, tienes que acceder por medio de la fe. Tienes que creer que está ahí. El domingo yo les compartía a la iglesia, los que ya oyeron el estudio. Tanto sé que Alicia ya lo oyó, porque me lo acaba de decir. Anaís me compartió ayer, antier, que lo habían oído también. Dice que Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios debe creer que Dios está ahí y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Él recompensa, pero me gusta mucho esta parte donde dice, el que se acerca a Dios debe acercarse creyendo que le hay, o sea, que Dios está ahí, no solo acercarnos como tirando una bala al aire, ¿verdad? O como diciendo, bueno, pues ya intenté esto y esto, y pues vamos a ver si este pega. Hay gente que se acerca así, todos tenemos diferentes momentos. Y Dios es bueno, ¿verdad? Y mucha de la gente que se acerca así como diciendo, pues es la última oportunidad o voy a medio intentar esto, Dios se los muestra y se los revela en su bondad y en su amor. Pero lo cierto es que eso puede ser el inicio de nuestra caminar con el Señor. Pero pues caminar con Dios no se acaba al momento que lo conoces, de hecho es todo lo contrario. Ahí inicia nuestro camino con el Señor, en el momento que somos salvos, en el momento que le reconocemos, en el momento que le entregamos nuestra vida. A partir de ahí comienza todo un proceso. Si la salvación fuera el último propósito, pues uno se salvaría y inmediatamente se fuera al cielo. Yo pienso que a veces sería mejor, ¿verdad? Porque ya te ahorras muchas cosas que vienen después. Sin embargo, el Señor nos deja un estilo de vida donde Él quiere que experimentemos cosas del reino, los experimentemos de este lado, aunque la plenitud, el total, la parte completa de las bendiciones del reino ciertamente están en lo eterno. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. El día de hoy yo quiero hablar de cómo se ve la fe. ¿Cómo puedo saber yo que realmente estoy teniendo una fe genuina? Voy a usar esa palabra porque en la tarde, justamente en el trabajo, se dio un tema que yo le podría decir la fe fingida. Hay veces que gente, no sé si te ha tocado ver, gente que aparentemente está cerca de Dios o está buscando a Dios, pero como que no ves la eficacia, no ves el resultado de esa búsqueda. Gente que da una apariencia de piedad, la Biblia habla de ellos, dice que hay gente que va a tener una apariencia de piedad, pero con su vida va a negar la eficacia de esa piedad. Y curioso, porque ahí la palabra piedad en el original tiene que ver con la vida de fe, no tiene que ver con ser una persona buena, que es lo que entendemos por ser piadoso. La palabra piedad significa una vida espiritual en el original. Y entonces entendemos que hay gente que puede ir a la iglesia, puede leer la Biblia, puede tener un lenguaje aparentemente cristiano,
puede aprender la cultura dentro de la iglesia, puede aprender a moverse dentro de la iglesia, puede incluso servir dentro de la iglesia, pero no está desarrollando una fe genuina, está replicando una cultura o está replicando un patrón de conductas que por fuera parecen moralmente correctas, pero la fe verdadera va más allá de lo moral. Lo moral es una consecuencia de una verdadera fe. La salvación no viene porque hagamos obras, la salvación viene porque creemos. ¿Verdad? Dice en Hebreos, repitiendo versículos que ya hemos visto semanas anteriores, hablando precisamente de Abraham, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es decir, primero se cree y en el momento que creemos comienza esta relación con Dios, nos es contado por justicia, es decir, no somos justos por nuestras propias fuerzas, no hacemos nada para ganarnos esa justicia, ¿verdad? Yo me acuerdo que en momentos que he invitado a gente a acercarse a Dios, y yo creo que a lo mejor algunos de nosotros tenemos ese pensamiento antes, y decíamos, bueno, yo me voy a acercar a Dios, pero primero déjame como que me arreglo, primero déjame me compongo, primero déjame echarle ganas, y entonces ya que deje ciertas cosas, ya que aparentemente me lo merezca, entonces me acerco a Dios. Y nada más alejado de la realidad es como si tú estuvieras enfermo, ¿verdad? Vamos a decir que traes una infección en alguna parte del cuerpo, alguna herida infectada, y tú dices, mira, primero voy a dejar pasar el tiempo, voy a ver si se cura sola, y ya que la infección se haya pasado, ya que no ocupe nada, entonces voy y veo al doctor. Pues es ilógico, ¿verdad? El acercarnos a Dios es precisamente porque reconocemos esta incapacidad que tenemos nosotros. Él viene a través de que nosotros ponemos nuestra fe en Él. Él empieza a orar en nosotros y da ese momento donde uno nace de nuevo, donde uno entrega su vida. Y a partir de ahí, si yo quiero crecer espiritualmente, va a ser con ayuda del Espíritu Santo, pero para yo echar mano de esta ayuda, yo tengo que accionarlo a través nuevamente de la fe. Entonces, es ahí donde vemos, quiero ver a qué se parece la fe verdadera, porque no, es como un autoexamen un poquito, pero a la vez es como para que te ayude también a detectar, como que dijo mi pastor, no tenemos el salvómetro. O sea, yo no tengo un aparato que pueda pasar por enfrente de alguien y decir, este sí es salvo, este no. Yo, por ejemplo, como pastor, pues yo recibo en la iglesia a la gente y no es como que los paso a la oficina, ¿verdad? Les hago unas preguntas, a ver, vamos a ver si realmente eres salvo para que puedas venir. No, yo los recibo y yo voy viendo en muchos de ellos evidencia de salvación, como en el paso del tiempo. En otros veo que pueden ser salvos, pero pueden ser inmaduros porque no han echado a andar la fe. Y en otros veo que aparentemente pudieran ser, mucha gente pudiera pensar que es cristiano, pero cuando te metes a escarbar, pues te das cuenta que todavía no lo son, que simplemente están yendo a, a la reunión, que simplemente están siendo parte de la congregación, pero no están activándose en la fe. Entonces, vamos a Hebreos, que es un capítulo, Hebreos 11 es un capítulo por excelencia de la fe, y vamos a Hebreos 11:8, precisamente hablando de Abraham. ¿Okay? Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí yo quiero que notes la palabra clave aquí es, siendo llamado, obedeció. ¿Cómo se expresó la fe de Abraham? ¿Cómo podemos nosotros constatar que Abraham tuvo fe? Porque Abraham obedeció, ¿verdad? La obediencia como creyente es parte principal de evidencia de nuestra fe, pero también es parte principal me estoy como que adelantando un estudio más adelante, pero también es una forma de desarrollar fe. Es como un círculo, es como la clásica pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Pues sabemos que según la creación, pues fue la gallina.
Pero algunos dirán, ¿qué es primero, la fe o la obediencia? Pues va ligado. Hay gente que cree y porque creyó obedece. Y hay gente que empieza obedeciendo, tal vez sin estar muy convencido de las cosas, pero en el proceso de obedecer, su espíritu va desarrollando fe y entonces se vuelve una bolita de nieve donde uno alimenta a lo otro. Pero lo que sí tiene que estar ciertamente es la obediencia. Sin obediencia no podemos agradar tampoco a Dios, lo podemos ligar a la fe, ¿verdad? Hay un pasaje en la Biblia, en Primera de Samuel, donde Dios le pide al rey Saúl, cuando todavía Saúl es rey, todavía David está en proceso. Dios le pide a Saúl que haga algo y le da una indicación, mira, vas a ir y vas a tomar esta ciudad y quiero que tengas estas situaciones. Y Saúl va a tomar la ciudad, pero dice la palabra que no cumple cabalmente lo que Dios le dijo. Dios le dijo que quería que arrasara con la ciudad totalmente porque estaba trayendo un juicio sobre ella. Y Saúl perdona lo mejor del ganado, se queda con el ganado más bonito, agarra la oveja que estaba fea, que estaba flaca, que estaba ahí media cucha, media chueca, a esa sí la mata, pero a la oveja que él veía que tenía un valor, se la queda y se la lleva a su reino como parte de un botín. Y entonces Samuel es el profeta, y Dios le habla a Samuel y le dice, vas a ir y vas a confrontar a Saúl, y de hecho yo he desechado ya a Saúl por lo que hizo. Y cuando viene Samuel a Saúl y le dice, oye, ¿por qué no cumpliste lo que Dios te pidió que hicieras? O sea, la respuesta de Saúl es una respuesta aparentemente espiritual y le dice, perdoné lo mejor del ganado para ofrecérselo a Dios como sacrificio. Y entonces Samuel le dice una frase de las más trascendentales e importantes que podamos aprender de este punto y le dice, Dios eh, se agrada mucho más de tu obediencia que de un sacrificio. No está diciendo que el ofrecerle cosas a Dios esté mal. Está diciendo que la obediencia debe de ir detrás de ese ofrecer. Porque ahorita vamos a ver esa parte. Y entonces le dice, la desobediencia y la rebeldía es peor aún, le dice, que la hechicería. Lo compara como un pecado que Dios aborrece, que es el ocultismo o la hechicería. Entonces, cuando Abraham obedece, en ese momento, cuando él sale de su tierra y no sabe a dónde va a ir, ahí es justificado y ahí da evidencia de que está creyendo. Más adelante, la fe de Abraham, como hemos visto en las enseñanzas pasadas, la fe de Abraham fue madurando porque nuestra fe madura. La fe con la que iniciamos el camino con el Señor no es la fe que vamos a tener al paso de los años, o no debería ser. Deberíamos de ir madurando nuestra fe, deberíamos de ir creciendo en la fe, deberíamos de ir perfeccionando nuestra fe. Entonces, la fe de Abraham fue perfeccionada en un tiempo de espera. Ahí vemos un segundo punto importante. El primero es cómo se ve una fe genuina. Una fe genuina se ve obedeciendo. Yo voy a obedecer, vea o no vea una bendición inmediata de obedecer. Uno de mis maestros en el instituto se llama Luis Ortiz. Él tenía una frase que a mí me gustaba mucho y la hice parte de mi caminar con el Señor. Y dice, hacer lo correcto no te garantiza un bien inmediato. Porque a veces pensamos, nosotros tenemos este estilo de vida donde creemos que si yo me porto bien, si yo obedezco, Dios está obligado a recompensarme de inmediato o yo ver prontamente la respuesta a mi obediencia. Y no, yo estoy obedeciendo a Dios no para ganarme algo, porque de entrada Efesios capítulo 1 dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Nosotros vivimos en un estilo de vida transaccional y lo hacemos desde niños.
Desde niños crecemos con un estilo transaccional. Si tú te portas bien, te voy a llevar por un helado. Si tú sales bien en la escuela, te voy a dar este premio, ¿verdad? Cuando no hay niños aquí, ¿verdad? Entonces puedo ser abierto. Cuando creíamos en Santa Claus, ¿verdad? Si tú te portas bien todo el año, pues Santa Claus te va a traer algo. Vivíamos, y esa cultura transaccional se mete en el reino y entonces pensamos que si yo soy buen cristiano, si yo obedezco, Dios me va a premiar. Si yo me porto bien, si yo voy a la iglesia, Dios va a dar. Y aparte vivimos en un evangelio, bombardeados por un evangelio en las redes sociales de haz y obtén. Tú diezma para que Dios te bendiga. Y hay media verdad en todo esto. Es verdad que si tú eres obediente, va a haber una bendición. Sí hay una realidad de eso. Pero no lo hacemos por eso. ¿Por qué obedezco yo a Dios? Sencillamente porque creo en Él, le creo a Él, y entonces obedecer lo que Él me pide es el resultado más natural de que yo estoy queriendo tener una relación con Él y de que yo estoy creyendo que las cosas son como Él ha dicho. Y por eso hay un cambio de vida, por eso hay un cambio de mente y de pensamiento. Por eso cuando uno recién llega al Evangelio, es un proceso muy bonito en el interior, ¿verdad? Te llenas de gozo, te llenas de paz, te llenas de amor, de gracia, pero a la vez, si somos honestos, también hay un proceso doloroso donde yo tengo que ajustar y cambiar pensamientos y paradigmas que toda mi vida he creído y que ahora que vengo al reino tengo que adecuar mi mente y mis pensamientos a lo que la palabra de Dios y a lo que Dios me dice que es y que debe de ser, ¿verdad? Siempre pongo este ejemplo, hace unas semanas lo toqué también. Pero ¿cuál es una de las máximas mexicanas, verdad? Si hubiera una primera de mexicanos, 3:16, ¿verdad? Yo creo que diría, el que no tranza, no avanza. Esa es una de nuestras motivacionales mexicanas. Y crecemos con esta mentalidad y entonces crecemos pensando que hay atajos, crecemos pensando que hay formas fáciles de llegar a las cosas y que tenemos que estar siendo parte de esto. Y entonces yo vengo al reino y el reino de Dios me dice que no, que yo tengo que ser íntegro. El reino de Dios me dice que yo tengo que hacer mi trabajo como para Dios y no como para los hombres. Entonces empieza a cambiar mi mentalidad y ya empiezo yo a trabajar y a hacer las cosas que tengo que hacer, no porque mi jefe me está viendo, sino porque Dios me está viendo. Yo empiezo a ser una persona honesta y no me paso los saltos, ¿verdad? Y no me paso el semáforo, no solo porque me puede agarrar un tránsito, sino porque entiendo que hay una ley que estoy honrando a Dios al honrar esa ley. Viene una persona y me ofrece un camino fácil, pero que yo sé que no es ético, que no es correcto, y entonces yo me niego a ser parte de eso. ¿Por qué? Porque estoy agradando a Dios. No lo hago para que cuando yo me niegue a eso, al día siguiente me llegue un cheque o me llegue algo. Hay películas cristianas, yo no sé si las han visto, y a mí me gustan las películas cristianas, pero tengo también mucho problema con ellas, porque el problema del cine cristiano es que como te quieren enseñar una buena lección, te muestran la parte más bonita siempre. Y hay una película que es para hombres, Salva, si la puedes ver, se llama Reto de Valientes. Las demás la pueden ver, pero especialmente el mensaje va para hombres. Y en esta película, Reto de Valientes, hay un trabajador latino en Estados Unidos que se llama Javier. Y Javier es un trabajador así de obra, ¿verdad? Hace muchas cosas y de repente se encuentra con un grupo de hombres cristianos policías y se juntan ellos a orar y a leer y uno de ellos le consigue un trabajo mejor en una fábrica. Y en esa fábrica están buscando a una persona que se encargue del almacén. Le van a subir el sueldo y lo van a promover. Y le hablan el jefe y le pone una prueba, pero él no sabe que es una prueba. Y entonces en la película él llega a la oficina y el jefe le dice, mire, Javier, yo necesito saber con quién cuento y necesito pedirle un favor. Mire, si usted se va a volver almacenista, cada viernes van a llegar 20 cajas
pero usted no va a reportar que llegaron 20, va a reportar que llegaron 18. Y entonces alguien va a venir por las 2 cajas faltantes y se las va a llevar. Usted lo único que tiene que hacer es reportar en el inventario que en vez de 20 llegaron 18 y luego facilitar que alguien más se las lleve. Yo le tengo un propósito especial a ese cargamento. Pues obviamente es una tranza, ¿no? Y entonces le dice a Javier, piénselo y me da la respuesta. Y pues él está en esta encrucijada y platica con su esposa y le dice, oye, es que pues, no es lo correcto, esto desagrada a Dios, es corrupción, es mentira. Y él va a la oficina y se niega. Y les dice, ¿sabe qué? Gracias por el ofrecimiento, pero no puedo. Yo no puedo mentir porque eso ofende al Dios en el que yo creo y porque simplemente porque no es correcto. Y entonces el jefe, ¿verdad? Le dice, ¿estás seguro de lo que me está diciendo? ¿Sabe las consecuencias que puede tener esto? Y él dice, sí, yo sé que puedo perder mi trabajo, pero yo no voy a prestarme a eso. Y entonces el jefe le extiende la mano y le dice, felicidades, Javier, pasaste la prueba, te voy a dar un aumento de sueldo. Y vas a ser el jefe, y todo esto nada más fue un momento para ver si ver tu integridad. Y nos gustaría que nuestra vida así fuera, pero la verdad es que así no va a ser muchas veces. Muchas veces vamos a hacer el camino correcto por nuestra fe, porque así se ve la fe se ve poniéndola en práctica. Y tal vez si te corren, tal vez sí te corren del trabajo porque no te prestaste a la tranza, tal vez no te dan ese lugar que tú buscabas de promoción, tal vez pierdes una amistad, tal vez quedas mal con gente de tu familia porque tú no te estás prestando a cosas que están mal y no estás recibiendo la recompensa inmediata. La mejor recompensa va a ser en el cielo cuando el Señor te diga, hiciste bien. Esa es la recompensa eterna que buscamos. A veces hay recompensas terrenales también como consecuencia, pero muchas veces no las hay. Muchas veces pierdes cosas por la fe. La fe verdadera, la fe genuina se ve en pérdida, a veces en vez de ganancia a los ojos del mundo. Pero a los ojos de Dios es gran ganancia mantener tu fe. Es como los mártires del primer siglo que eran asesinados por mantener su fe y la gente del mundo pensaba, mira, esos tontos prefieren morir por lo que creen y no están ganando nada, pero la verdad es que estaban ganando un lugar de honor en el cielo por mantener su fe. La fe se ve obedeciendo. Si tú batallas en obedecer, ora al Señor que fortalezca esa área de tu fe. No es la tendencia humana es desobedecer. Y nuestra naturaleza humana la seguimos teniendo a pesar de estar en Cristo. Y lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra naturaleza espiritual y así anular las obras de la carne. Hace tal vez 3, 4 mensajes, hablé de vivir en el Espíritu y de eso se trataba de, por medio del poder del Espíritu Santo, yo poder vencer las tendencias pecaminosas que tengo, pero ahí está involucrada la fe y entonces hay gente que dice, es que no veo que sane enfermo, no veo que ore por milagros y que ocurran, pero sí veo una vida de obediencia en él. Entonces su fe es genuina. Su fe es verdadera, porque la fe no se mide por cuántos milagros hago, porque ni siquiera los hago yo, los haría Dios por medio de mí. La fe no se mide por cuántos logros tengo, la fe no se mide por cuánto me enriquezco, la fe no se mide por cuán bueno me veo, la fe se mide en gran parte por la obediencia. Ahora, aquí mismo en Hebreos 11, después dice en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí vemos otras dos formas en las que la fe se ve. Dice, por la fe habitó en un lugar, en una tierra prometida. La fe tiene que ver con permanencia. Habitar no es lo mismo que visitar.
Habitar habla de una permanencia. La fe verdadera se ve permaneciendo a través de los años, permaneciendo a través del tiempo, siendo fiel a Dios. Mucha gente, tal vez tú has conocido algunos de ellos. En mi tiempo como pastor me ha tocado ver gente que llega, tiene un encuentro con Dios, se conecta, pareciera que va avanzando, pareciera que va bien, y de repente algo pasa y se vuelven a alejar del Señor. Y aquí podemos ver dos posibles patrones. El primero es la mayoría de las veces nunca nació de nuevo y ya no lo pudo sostener con el paso del tiempo. No había una conversión en él. Pero en otros casos es gente que se enfría, que sí tuvo un encuentro con el Señor, pero que no maduró en la fe y no aprendió a permanecer. ¿Ok? Abraham permaneció creyendo antes de que viera la promesa de su hijo, que era Isaac, que era la promesa, ¿verdad?, sobrenatural que Dios le hizo. Antes de que la viera cumplida, él se mantuvo creyendo por años. No es como que creía un tiempo, se agüitaba, se alejaba, se volvía a arrepentir, regresaba y le volvía a echar ganas. Hay veces que nos pasa, sí hay gente que se ha alejado del Señor y ha regresado, y qué bueno que regresas, porque hay gracia y misericordia para eso. Y no por eso significa que tú no has tenido fe y no has habitado. Hay procesos. Pero hay gente que se aleja y ya jamás vuelve. Yo podría ponerte una foto de gente en mismos cielos abiertos a través de los años y que pareciera como que vas tachando, ¿verdad? Y vas quitando este ya no, este ya no, este ya no. Y no solo que no permanecen en la iglesia, porque eso es lo menos importante. Si se van a otra iglesia y siguen en el Señor, qué bueno, gloria a Dios. Sino que es gente que evidentemente yo conozco y que veo el resultado de su vida actual y sabes que no ha permanecido en la fe, que tuvo un impulso, tuvo un momento, algo pasó. Hay gente que le pasa alguna situación difícil, un desánimo, o hay gente que su fe no estaba en Dios, sino en aquello que Dios le podía dar, y al tardarse lo que Dios le dio, no supieron permanecer, y entonces se terminaron alejando. Abraham habitó en una tierra ajena por años. Él y su descendencia, él, Isaac y Jacob, 3 generaciones completas, habitaron en esta tierra prometida por la fe de Abraham de haber salido de su tierra a un lugar donde Dios lo había mostrado, y él aprendió a permanecer. El domingo yo hablaba de fortalecer nuestra fe, precisamente, de cómo Abraham se mantuvo creyendo, cómo Abraham no se debilitó en su fe, sino que se fortaleció. Y entonces vemos también lo que es la fidelidad. De hecho, hay un fruto del Espíritu Santo, o una parte del fruto, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, y la Reina Valera la traduce como fe. Después dice gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Pero ahí fe no es la fe de poner mi fe para creer. Ahí fe, la palabra original es fidelidad. Y la palabra original para fidelidad y para fe es la misma raíz de la misma palabra griega, pistis. Es decir, si yo estoy creyendo en Dios, se va a expresar cuando yo le soy fiel. ¿Y qué es ser fiel? Viene ahí la próxima pregunta importante. ¿Qué es ser fiel a Dios? Bueno, la fidelidad se define de la siguiente manera. Fidelidad es mantenerte firme en una promesa que tú hiciste en un punto de tu vida, a pesar de no saber lo que viene por delante, y mantenerte firme a lo largo de estos años. Y el mejor ejemplo es el pacto matrimonial. En las bodas, cuando uno se casa, o cuando, en mi caso, caso a alguien, hay un momento para los votos de fidelidad, ¿verdad? Y es cuando el hombre y la mujer se prometen cosas, y dentro de lo que se prometen es: prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad. Prometo serte fiel en la pobreza
y en la riqueza, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y mucha gente no se da cuenta de lo que está prometiendo, no se da cuenta de lo que está hablando. Pero fidelidad en ese matrimonio se muestra cuando han pasado los años y tú te mantuviste fiel a esa persona por cuanto en un momento lo prometiste sin saber lo que iba a venir. Ya saben que a mí me gusta exagerar y ser muy trágico, pero es para poner ejemplos contrastantes. Imagínate que tú te casas, ¿verdad? Con tu persona ahí, Anaís con Salvador, pues yo con mi esposa, y el día que te casas, pues tu mente es que todo va a estar súper bien. Pero imagínate que a los meses, una parte de la pareja tiene un accidente y queda totalmente cuadrapléjico. Y entonces este plan que yo tenía, ¿verdad? De que yo y mi esposa vamos a ir de vacaciones y juntos vamos a pastorear cielos abiertos y vamos a plantar muchas iglesias y vamos a estar ahí bien padre. De repente se ve interrumpido porque ella tenga un accidente y entonces ya va a estar inmóvil y entonces yo no, es en ese momento no es como que yo le diga, ay, ¿sabes qué? Mira, pues hasta aquí llegó el matrimonio porque yo no tenía considerado esto. Yo tenía pensado, ¿verdad? Un proyecto de vida donde no entraba esta tragedia y entonces, pues mira, mejor cada quien por su lado y Dios te bendiga y nos vemos. ¿Sería fiel yo a hacer eso? Sería un miserable de entrada, ¿verdad? Ser fiel es decir, ok, yo no sabía que esto en unos meses iba a venir. Yo no sabía que tal vez el resto de la vida yo la iba a tener que cuidar, asear, que en vez de tener dos ingresos económicos en la casa, ya solo íbamos a tener uno porque ella no va a poder trabajar. Y entonces vamos a tener que ajustar sueños y metas que teníamos, pero yo me voy a quedar con ella porque la amo, porque se lo prometí delante de Dios que yo le iba a ser fiel sin yo saber lo que iba a pasar, sin yo saber que adelante iba a ser eso. Y ahora cambiamos el asunto. Imagínate que el día de mañana yo pierdo el trabajo, se vuelve loca mi líder de American Express y me corre. Y entonces que él me diga, ¿sabes qué? Pues todo estaba muy bien mientras tú proveías, mientras tú traías dinero a la casa, pero dentro de mis planes no estaba el que tú pasaras un tiempo desempleado y yo tuviera que sostener la carga económica de la casa. Entonces, pues sabes que vamos a separarnos. Ella no sería fiel a lo que prometió. Y tú y yo, cuando nos encontramos con Cristo y comenzamos nuestra vida con Cristo, está basado en una promesa de decirle, Señor, te entrego mi vida. Yo estoy aquí para ti. Yo voy a caminar contigo, pase lo que pase. Y entonces la fidelidad de mi fe en Cristo se ve cuando pasan 5 años y no me ha ido bien. Cuando empiezas un proyecto, tal vez empiezas un ministerio, una iglesia como yo, y en vez de que la iglesia crezca, ¿verdad? En los primeros 5 años, como las iglesias en Internet se ve que deben de crecer y el proyecto de crecimiento, se mantiene la iglesia con pocas personas e incluso las que están terminan yéndose, pero tú sigues fiel en ese ministerio, no porque te vaya bien, sino porque es una promesa que tú hiciste de que ibas a servir al Señor. O me mantengo siendo cristiano, aunque me corran del trabajo. Yo pensé que Dios me iba a enriquecer y me iba a prosperar, porque a mí me dijeron eso en el Evangelio, y aparte yo siempre diezmo y ofrendo, y debería de yo tener dinero porque esa es la consecuencia de yo ser fiel. Y de repente no está pasando y de repente pongo un proyecto y ese proyecto se cae y abro otra empresa y quiebra y empiezo a vender agua en temporada de sequía y de repente llueve y ya no hay sequía y entonces vendo cepillos y a la gente se le cae el pelo. O sea, total que mis proyectos nunca avanzan y entonces yo me voy a retirar de seguir al Señor porque no está funcionando lo que yo creía. No, yo soy fiel porque le prometí a Dios que lo iba a seguir y yo no sabía que venía. Imagínate los discípulos que le entregan su vida a Cristo, literalmente a Cristo físicamente, y lo que les espera los próximos 20 años es persecución, muerte y muerte de martirio. Y ellos esperaban
tal vez otra cosa. Ellos esperaban tal vez a un Dios que en ese momento iba a arreglar todas las cosas, iba a poner su reino, pero la promesa del reino tenía un tiempo de espera para la segunda venida y ellos se mantienen fieles, creyendo a pesar de las circunstancias, porque la fe verdadera, la fe genuina, se muestra con fidelidad. Y la fidelidad es algo que Dios honra mucho. De hecho, cuando tú y yo estemos delante de la presencia del Señor, la frase que Dios usa es: bien hecho, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Esa es la bienvenida al reino. Hay un alto valor que Dios le da a la fidelidad. ¿Por qué? Porque es una de las maneras más contundentes de yo mostrar que mi fe es verdadera, obedeciendo y siendo fiel. La que sigue es escogiendo las mejores cosas. Dice que este mismo versículo que vimos, dice que Abraham habitó en tierra extranjera porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él salió de una ciudad física de Ur de los Caldeos, que era una ciudad eh, prominente, era como vivir, no sé, hoy en Nueva York o en una ciudad en apogeo, ¿verdad? Así que en crecimiento, con economía, con buenas casas. Él era riquísimo donde él vivía. La casa promedio de donde él vivía eran fincas, ¿verdad? Y él de repente escoge, porque nadie lo obligó. La fe verdadera es escoger las cosas que Dios nos pone por delante por encima de las que el mundo te ofrece. Es escoger algo que parece peor en lo natural a veces, pero que refleja algo eterno que yo estoy esperando. Abraham se fue a vivir en tiendas de campaña, literalmente carpas en el desierto, entre la arena, entre el calor, entre lo incómodo, teniendo que emigrar y hacer campamentos cada cierto tiempo, salir de donde estaba y acampar en otro lugar y luego en otro, por higiene, simple y sencillamente, porque se llenaba el lugar en donde estaba de desechos y tenía que ir a otro lugar, siendo que en su casa donde él vivía había un sistema de drenaje de aquellos entonces, había toda una serie de comodidades, y él escogió lo aparentemente incómodo porque él esperaba algo mejor de parte de Dios. Fe es saber escoger qué es lo que Dios quiere. Fe es cuando tú y yo escogemos lo que la palabra honra por encima de lo que el mundo honra. Fe es cuando escogemos amar al prójimo cuando el prójimo no me está dando ninguna razón para amarlo. Eso es fe, porque yo lo estoy escogiendo, porque lo natural sería decir, ¿sabes qué? En una relación con amigos, con familia, con quien quiera, no me estás beneficiando, no estás siendo una persona fácil de amar. ¿Sabes qué? Tú por tu lado y yo por el mío. Pero la palabra me dice que yo ame al prójimo como a mí mismo. Y cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Contó la historia del buen samaritano, ¿verdad? Que cura y sana a esta persona que culturalmente era su enemigo, y él invierte su dinero y invierte su cuidado nada más simplemente para que él esté bien, porque su prójimo era precisamente aquel que está cerca de él. Amar a nuestros enemigos, poner la otra mejilla, ser fiel en lo que Dios me está pidiendo, ser fiel con mis finanzas delante de Dios, vivir una vida de diezmo, de ofrenda, de bendecir, de dar cuando yo siento que me deberían de dar a mí, ¿verdad? Cuando yo digo, es que yo estoy en la ruina, ¿cómo voy a bendecir a alguien? Pues siempre hay alguien que puede ser bendecido por ti, y vivir ese estilo de vida. Ser fiel cuando llega tu ingreso y tú separas tu diezmo y tu ofrenda, porque es lo que Dios honra, y en tu mente tú dices, no, es que no me va a alcanzar, es que cómo va a hacer esto, es que no, son rollos de los pastores para enriquecerse, y traes todos estos rollos en la mente, pero ves que la palabra lo dice y entonces pones tu fe en él y escoges
y empiezas a ver los milagros, empiezas a ver lo sobrenatural, pero aunque no lo veas, lo escoges. Yo muchas veces he escogido diezmar y ofrendar y no he tenido una respuesta al momento. Pero a la vez te puedo decir y te puedo dar el testimonio, nunca me ha faltado lo indispensable en mi vida. Y pasan milagros y pasan señales y pasan cosas donde yo veo a Dios proveer, porque es esa cadena. Escoges algo. Dice la palabra que hay dos hermanas, Marta y María. Con esto voy a comenzar a terminar. Ya vi la hora. Y Marta y María reciben a Jesús en su casa. Son Lázaro, Marta y María. Son tres hermanos. Y cuando está Jesús en la casa de Marta y María, Jesús está enseñando la palabra. Y dice que Marta está trabajando, está haciendo ahí, sirviéndole al Señor. Yo creo que está haciendo de comer, está preparando las cosas. Y María se sienta a escuchar a Jesús. Y entonces Marta se enoja. Y Marta va con Jesús y le dice, maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana está ahí sentadota sin ayudar? Dile que se pare y que se ponga a hacer algo conmigo. Palabras más, palabras menos. Y Jesús la reprende y le dice, Marta, afanada y turbada veo que estás en muchos quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte y esta no le será quitada. La fe verdadera se trata de escoger. Yo puedo escoger entre lo fácil del mundo y el reino. Yo puedo escoger, tú ahorita, por ejemplo, tú ahorita podrías haber escogido no conectarte. Pudiste haber dicho, ay, me conecto mañana. Mañana la veo en YouTube. Está bien buena la serie que estoy viendo en Netflix y el pastor va a entender. Es más, ahí le mando un mensaje que no pude y no pasa nada. Tú pudiste haber hecho eso. No lo hiciste. Escogiste invertir tu tiempo y conectarte. Cuando vamos el domingo en la mañana a la reunión, yo siempre digo eso. Yo podría escoger ir por barbacoa, bien rico en la mañana, con gorra, porque ni siquiera peinarme, ¿verdad? Ir en chanclas, short y gorra, comprar la barbacoa, llegar el domingo a la casa, comer y no ir a la reunión. Digo, si no fuera el pastor, ¿verdad? Sí, si fuera un cristiano asistente. Mucha gente podría hacer eso, pero no, escogen levantarse temprano, a veces no almorzar, peinarse, arreglarse, llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque están escogiendo el reino. Tú puedes escoger no leer la Biblia. Dios no te ama porque leas más la Biblia o menos. Leer la Biblia es un crecimiento tuyo. Tú podrías no leer la Biblia o escoges dedicarle un tiempo de lectura a la palabra, empezar a conocer más a Dios, empezar a profundizar. La fe se evidencia muchas veces por lo que escoges. Yo tengo amigos que estando en el ministerio recibieron un ofrecimiento jugoso del gobierno para, en vez de seguir siendo pastores, entrar a una carrera política que les iba a dar más dinero, más fama y más fortuna. Y tengo de los dos. Tengo de los que escogieron el reino y se quedaron donde están, se negaron a eso y Dios los ha mantenido fieles. Y tengo los que dejaron el pastorado y se fueron al gobierno y se fueron al mundo. Y la política no está mal, pero si tú estás llamado a servir a Dios, tu llamado es servir a Dios. Si no sé si me entiendes. O sea, no es que una persona que escoge la carrera política está mal, si ese es su llamado. Pero si yo ya tengo un llamado y ya tengo un ofrecimiento de parte de Dios y sé que es por acá y yo escojo esto otro, mi fe se está evidenciando. ¿Qué tanto le creo a Dios y qué tanto quiero caminar con Dios y qué tanto soy fiel a Dios? Se ve por las cosas que escojo.